Gracias por conectarte a Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio auspiciado por la Fundación El Urbanista. La Fundación El Urbanista es una corporación sin fines de lucro que tiene el propósito de desarrollar programas educativos en las áreas de planificación, ambiente, urbanismo y ordenación del territorio. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH Móvil bajo El Urbanista Fund. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. Este programa se transmite en vivo a través de todas las plataformas sociales. También se transmite en diferido por Instagram y en formato de podcast a través de Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Casto, Radio Public y Stitcher. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Hola gente, buenas noches, soy Pedro Cardona Roig, el urbanista, y esta noche en Hora del Territorio vamos a tener una conversación con Naida Velázquez. Naida Velázquez es una administradora de condominios y una persona con mucha experiencia en ese campo. Y la verdad que la conversación es sumamente interesante porque tuvimos la oportunidad de profundizar en asuntos como la ley de condominios, los retos que tiene, y también asuntos como la condición de los adultos mayores. Y tenemos que pensar que hemos diseñado un país que solamente estaba pensado para un hombre de 30 años. No está pensado para una mujer profesional, no está pensado para un niño, no está pensado para los adultos mayores. Así que esta conversación que vamos a tener esta noche creo que es muy reveladora. Y por eso les pido que por favor compartan este contenido con sus seguidores para que podamos continuar esta conversación y tener un diálogo mucho más amplio sobre estos asuntos. Fíjense que el segmento más grande de nuestra población hoy día son los adultos mayores. Sin embargo, no se toman en consideración cuando se legisla. Y así pasó cuando se aprobó la ley de condominios en el año 2020, que fue una ley promovida por un grupo de personas que dan servicios a condominios que salían muy favorecidos con esa legislación. Sin embargo, el propio residente de los condominios y particularmente el adulto mayor que constituye la mayoría de la población dentro de los condominios se encuentra en desventaja y vamos a ver por qué y qué cosas podemos hacer en relación a eso de cara al futuro. Así que gracias por conectarse. Aquí está Magda Rodríguez, Rita Llanes, gracias, buenas noches a todos. Saludos José Martínez también, Heriberto Ocasio y Dolores están por ahí. Así que recuerden que pueden enviar sus preguntas mientras vamos corriendo el programa, pues las vamos discutiendo. Hay muchos temas de qué hablar. Hoy se intentó presentar una legislación que estaba orientada a hacer todavía más fácil el ubicar usos comerciales como los alojamientos a corto plazo en espacios residenciales con un mínimo de regulación, con el único objetivo que tenían estos legisladores, que era captar dinero de esa actividad económica, pero no velaban en ninguna forma por la habitabilidad de estos entornos y la condición que tienen esas comunidades que tienen una gran presencia de alojamientos a corto plazo en sus distintas modalidades, entre ellas el Airbnb. Y se logró detener ese asunto, pero tenemos que buscar formas en las que entremos en conversación sobre estos asuntos de una manera mucho más
madura, más profunda y más justa. Así que voy a comenzar por acá, transmitiendo la entrevista que hicimos con Naida para que puedan compartirla. Naida Velázquez Vilella. Y yo soy administradora de condominios, pero mi educación formal es en pedagogía. Soy maestra. Muy bien. Naida, gracias por recibirnos en tu casa en la noche de hoy para hablar un poquito sobre los condominios. Y me gustaría que tú hablaras desde esa perspectiva de administradora de condominios, tu impresión sobre la ley de condominios que está actualmente vigente, qué tú ves en ella, las virtudes, los retos, para entender un poquito mejor esa ley de condominios. ¿Cómo no? Pues la ley de condominios del 2020 fue hecha por abogados, algún administrador y gente que tenía un interés particular en, yo diría, en acaparar la situación de los condominios. Entonces, está hecha no para los condóminos, sino para la gente que trabaja para los condominios. Y deja fuera un montón de situaciones que surgen todos los días en los condominios, pero no está reglamentada. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo, las reuniones virtuales, por ejemplo. Eso es una herramienta de trabajo que da espacio para que más gente asista a las asambleas. Y eso yo lo comprobé durante la pandemia. Durante la pandemia estaba aceptado que nos reuniéramos en reuniones, en asambleas por plataformas. Y yo notaba que cada vez que teníamos una reunión de plataforma, el quórum de la asistencia, porque ya no existe la cuestión del quórum, la asistencia pues era buena. En un condominio donde hay 63 apartamentos y se presentan físicamente 21 propietarios, eso es un fracaso. Y más fracaso cuando esa misma ley dice que no se necesita quórum para una asamblea, que si se presentan dos personas, pues esas constituyen la asistencia y se hacen los trabajos entre esas dos personas y esas dos personas van a decidir por el resto. Que tú tienes una obligación de asistir, pero pues quizás no pudiste asistir por las razones que fueran. Y es injusta en ese sentido. Y tú haces una distinción que yo creo que es bien importante y algunas personas que no viven en condominio tal vez no la entienden, pero hasta la ley más reciente de condominios existía la figura del quórum, sí, que típicamente era el 50% más uno, y si no se lograba ese número se convocaba a una segunda asamblea y ya ahí eran los asistentes. Los que asistieran. ¿Verdad? Pero ya se le había dado la oportunidad a la mayoría de participar. Y si no participaban, entonces había una segunda asamblea donde usted llegaba y si usted y yo llegábamos, pues celebrábamos la asamblea y eso es justo. Pero tuviste 2 turnos al bate, claro, en otras palabras. Claro. Ahora, ese primer turno que era el de quórum ya no existe. Ya no existe. Y ahora cualquier asamblea se convoca y los que asisten constituyen los participantes y ahí toman las decisiones. Y ahí se toman todas las decisiones, buenas o malas. Otra cosa es que esa misma ley derogada decía que si había un tema importante y todos renunciaban al derecho a una asamblea, se podía hacer por referéndum. Eso también lo eliminaron.
Ya tú no puedes hacer un referéndum para algo que realmente no es importante que todo el mundo tenga su opinión, ventile su opinión, pero si tú no puedes convocarlos, pues si tú los convocas en un referéndum y dices, mire señor, esto y esto, usted vota que sí o vota que no, pues era válido. Ahora no se puede hacer eso. Sí, y eso pues tiene también sus implicaciones, porque hay cosas que son más de la naturaleza operacional, no necesariamente tienen que ver con asuntos que conlleven una dedicación de fondos ni otras cosas, y pues eso daba agilidad también a los trámites, ¿verdad? Y le da una libertad al consejo, a la junta de directores, porque por ejemplo, vamos a pintar el vestíbulo. Unos los quieren de verde y otros los quieren de anaranjado. Pero si en un referéndum uno dice, mire, vamos a pintar el vestíbulo y estos son los colores que estamos tentativamente para usar, ¿cuál usted prefiere? ¿Prefiere el verde o prefiere el anaranjado? Eso le da espacio a todo el mundo a decir lo que quiere decir y tú no los encasillas, y entonces no viene el problema de que esa junta de directores es una dictadora y quiere imponer su color verde. Ya. Y digo un color porque esa es una situación que me surgió recientemente, y se forman unos revuelos innecesarios. Laida, tú dijiste algo que es como que bien importante, y es quiénes fueron los que participaron activamente en la redacción de esa ley, ¿verdad? Y a quiénes responde entonces esa ley. Y hemos visto la presión y el cabildeo que ha habido en la legislatura en temas relacionados a los condominios y otros. Y yo creo que esa lectura que tú haces, yo la comparto y me es interesante. Lo otro que te quería preguntar es relacionado a los condominios. Estamos en un sector, estamos en el área de Condado, que es un área donde hay mucho condominio, al igual que en Isla Verde, Miramar y otras áreas. ¿Cuál es la composición que tú ves en estos condominios del área de Condado, de los cuales tú eres administradora? Y te pregunto sobre el perfil demográfico. ¿Son mayormente familias jóvenes? ¿Son adultos mayores? ¿Es una composición diversa? ¿Qué es lo que tú estás viendo en esa composición de los condominios? Pues yo te diría que cuando empecé en este trabajo hace 40 años, en el condado tú veías familias que muy adineradas y mucho profesional, que tenían unos sueldos que les permitía comprar un apartamento en el condado. Y digo de los sueldos porque, por ejemplo, en la calle Kings Court, que es una calle privilegiada, no está ya metida en el ajo de la cosa, por allá por la Concha, pero está en esta área donde hay playa, donde hay silencio, donde hay tranquilidad. Y ahí habían ubicado gente de dinero, gente como los de las galletas Rovira y los de West Indies, Advertising, y constructores de nombre, y mucho profesor de la universidad, doctores. Esos apartamentos costaban $53,000 como mucho cuando eran espectaculares. Hoy día esos apartamentos se venden en $1 millón, porque también eso, hay unas cosas que han influido en ese alza en el precio, pero esa gente mayor o sus hijos heredaron esos apartamentos y
traían más o menos las mismas costumbres. Hoy día, en los últimos años, hay una gente joven, generalmente uno o dos, un matrimonio o una persona sola, que tiene un buen trabajo y que puede adquirir un apartamento de $700,000, pero queda esa camada de gente mayor que ya no tienen tantos ingresos, que viven de unos fondos que guardaron, y entonces ahí es donde viene la desigualdad en la composición del edificio. O sea, tú lo que apuntas es que los condominios en los que tú estás, ha habido una evolución en la composición de esos condominios. Naturalmente, los que compraron y eran jóvenes hace 50 años y están todavía ahí, ahora son adultos mayores que viven de pensiones, y tenemos a unas personas más jóvenes con unos niveles económicos superiores que están entrando a vivir en estos condominios, y ahí se crea una diferencia entre unos y otros que me imagino que tiene consecuencias en cuanto a lo que puede ser la determinación en torno a una derrama para cambiar los ascensores o a la pintura o remodelaciones de elementos comunes, ese tipo de cosas, y la capacidad que tienen unos versus otros de pagar esa derrama. Eso. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Y pregunta que te hago, dentro de esa composición, ¿verdad? Digamos, particularmente en el caso de los adultos mayores, que es un tema que me interesa, porque el adulto mayor suele tener menos movilidad que otros, o sea, tienen menos posibilidades de mudarse a otro sitio porque ya está habituado a un lugar, porque no tiene la capacidad económica de comprar. Porque ya pagó el apartamento. Tiene su apartamento pago, lo compró como parte de su seguro para el retiro, y esas personas hoy, con esa ley de condóminos que permite que dos personas se reúnan en asamblea y determinen autorizar una derrama para cambiar los ascensores, y los ascensores cada uno te cuesta $180,000, $100,000 por el estilo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para los adultos mayores que viven de una pensión? ¿Y cuáles serían sus preocupaciones? Bueno, para empezar, desconocen la ley, ¿verdad? Y como desconocen la ley, se llama a una asamblea y no le dan la importancia que dice ahí que va a haber una derrama de tantos miles de dólares para remodelar o para hacer lo que haya que hacer. Se enteran ya cuando está todo aprobado. Y cuando está todo aprobado, tú no sabes qué es lo que le ha pasado en su apartamento. A lo mejor se desmayó del susto, ¿verdad? O tiene que recurrir a un familiar que lo ayude, o tiene que pedir un plan de pago, que en muchas ocasiones, por ejemplo, yo digo un plan de pago mutuamente aceptable. ¿Ah? Tú no me puedes venir y decir, pues yo te voy a dar 25 pesos mensuales, porque eso no es mutuamente aceptable. Así que al pedir ese plan de pago tiene que ser algo que sea bien para el condominio y para esa persona. Tiene que haber empatía también, porque si yo veo que un adulto viene, y muchas veces viene hasta con lágrimas, ¿verdad? Lágrimas genuinas. Mira, Naira, yo no puedo pagar eso. Y pues vamos a buscarle la vuelta. Vamos a ver, te acomoda $50. Pero esas derramas grandes llevan, por ejemplo, pues una derrama a 24 meses, propone alguien, sin pensar en que es la derrama a 24 meses y tiene que continuar pagando el mantenimiento. Claro. Así que aquí hay $400 de derrama mensual y aquí hay 300 de mantenimiento, son $700 mensuales por los próximos 12 meses que tú no lo vas a poder pagar. Así que o hay algo
tiene que haber algo en la ley que diga, miren señores, ustedes no pueden así de la nada venir y decir que no me gusta ese piso de losa y yo lo quiero de mármol ahora. Tiene que haber unas necesidades reales de conservación del edificio. No es destruir lo que está bien porque no me gusta, sino que si eso tiene comején y hay que sacarlo, pues hay que sacarlo. Pero si lo que tiene es polilla y se le puede poner una inyección, se le pone una inyección. No es arráncalo y bótalo. Naida, y todos sabemos que en Puerto Rico durante los pasados años ha habido un aumento significativo en el costo de energía. Nosotros tenemos un aumento en el costo de gasolina, los medicamentos, los alimentos, las pensiones se han reducido. ¿Qué significa eso para el adulto mayor que vive en condominio? Una preocupación continua. Porque tú no sabes, y yo hablo porque yo soy un adulto mayor, y yo puedo, por lo que veo y por lo que paso. Y entonces, tú todos los días estás pensando en tendré que vender el apartamento, a dónde me mudo, cómo lo hago, a quién recurro. Y como este país está tan endeudado individualmente, porque los puertorriqueños hemos adquirido ese vicio de comprar y comprar y comprar y no guardar. Pues cuando tú llegas a tu adultez, tienes un grave problema y yo lo veo todos los días. Todos los días. ¿Qué tú recomendarías para darle atención dentro de, no solución, pero sí a qué cosas le debemos dar atención cuando miramos la ley de condominio en una posible reforma próxima? Yo pensaría en que hay que darle atención a cómo se maneja el fondo operacional de un condominio mensualmente y tratar de hacer como unos requisitos mínimos de, pues aquí hay que mantener los elevadores, los portones, las bombas de agua, los elevadores, hay que fumigar las áreas, hay que ver los jardines, hay que pintar y retocar, pintar eventualmente y retocar, utilizar los espacios, por ejemplo, que tú sabes que ahí cabe un carro y el que está acá dice, pues yo no quiero ahí porque yo tengo que maniobrar demasiado para poder salir, pero ese es un ingreso que tú tienes para balancear los gastos y poner ese fondo aparte donde tú digas, pues vamos a seguir engrosando ese fondo del alquiler de estacionamiento o de alquiler de un almacén y dividir ese almacén en gabinetes, de alguna manera, y que la gente siempre en los condominios tiene algo que guardar. Pues mira, yo te alquilo este espacio ahí y mensualmente, y si no hay nadie que los alquile y tú quieres seguir ahí, sigues ahí, si no, se rifan. Pero tiene que haber otras maneras de allegar fondos a la asociación legalmente, legítimamente, que no se convierta en un free for all, pero que haya ese fondo para poder afrontar todos los gastos que tiene un condominio y que no se invente. O sea, que la parte de el presupuesto operacional y la forma de ratificar ese presupuesto por las asambleas es algo que tú entiendes que debe atenderse y no está en la ley. Y no está en la ley. Y lo otro, tú mencionaste también el asunto de el quórum, el desaparecido quórum, y la forma en la que se establecen las derramas. Hay otra cosa, sí, que es en la otra ley
había un comité de conciliación. Correcto. Y eso desapareció. Y eso era un instrumento bien bueno, porque cuando había algún conflicto y tú realmente la administradora lo bregaba y no resolvía, y la Junta siempre el de afuera dice, no, porque la Junta conoce a fulano y qué sé yo qué, y no hay transparencia. Pero este comité, yo lo he usado en distintas ocasiones y siempre era con buenos resultados. Y eso desapareció. También lo de el alquiler a corto plazo, que esa ley pues te da mano libre al que quiera para alquilar. O sea, el que hizo la ley hizo la trampa, pero no es clara en la directriz. Ya, yo creo, y ese tema me gustaría hablarlo, ¿verdad? El alquiler a corto plazo en la mayoría de los países que yo conozco lo tratan como una actividad comercial. O sea, tú puedes tener una parte, un 20% de tu apartamento dedicado a una actividad comercial que pudiera ser un alquiler a corto plazo, pero tú tienes que vivir el 80% y ese 20% pues tú lo alquilas y le vengas un ingreso, etcétera. Si tú tienes más del 20%, eso ya es una actividad comercial que no se puede dar en un distrito residencial, que tienes que pedir un cambio de calificación para que sea comercial y entonces ahí lo puedes hacer. El problema que yo he visto en muchos condominios, y estoy seguro que tú lo habrás visto, es que esas actividades pueden comprometer la intimidad de los vecinos, la tranquilidad, y entonces tú tienes a gente que viene legítimamente, llegan aquí a disfrutar, a fiestar, etcétera, pero están al lado de una pareja que tiene 2 niños que tienen que ir a la escuela al día siguiente y no pueden tener la música alta a las 11, 12, 1 de la mañana, porque de lo contrario no son funcionales al día siguiente. Y esos conflictos se están dando. Pero ese tema a mí me gustaría tal vez hablarlo desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Yo, en términos de la ley de condóminos, a mí me parece que tiene que haber un reconocimiento de el perfil demográfico de Puerto Rico hoy día y de la situación del adulto mayor. Y no podemos seguir legislando como si todo el mundo tuviera 30 años de edad. Y una ley de condóminos que no reconozca al adulto mayor y sus necesidades es mínimamente cruel, pero además es injusta, porque está dejando fuera la atención y la necesidad de esas personas que ya han cumplido con todos los ciclos de servicio a la sociedad y necesitan que la sociedad le proteja. Y sin embargo, le está básicamente tirando al vacío, ¿no? Sí. Yo creo que cualquier persona, tiene que haber un reconocimiento de esas personas que tienen más de 65 años en la toma de decisiones de asuntos que comprometen sus finanzas, que son limitadas y que no hay capacidades adicionales para allegar más fondos. De acuerdo. Estamos de acuerdo 100%. Ese es un tema interesante. Yo creo que, la verdad, a mí me gustaría hablar de muchos más temas contigo, pero quisiera saber qué cosa a ti te gustaría comunicar en adición sobre los condominios. Es que, mira, por ejemplo... ¿Qué preocupaciones tienes? Por ejemplo, cuando tú tienes condominios que porque no pueden sacar la basura a la acera a que se la lleve el municipio, tienen que pagar mensualmente por el recogido de esa basura, eso no es justo tampoco, ¿ah? Porque
tú no tienes la culpa de que el constructor no haya hecho un cajón afuera para llevarse la basura. Y si, porque la gente del municipio no entra al estacionamiento donde sea que tú tengas la basura. Y eso es una cantidad grande, sustancial, que se lleva del condominio, las agencias privadas, por esa condición, por ejemplo. Y eso entonces encarece también, todo va alrededor del presupuesto. Y te hago una pregunta en relación a eso, porque yo nunca he logrado averiguarlo. En un momento a mí me dijeron que los condominios que fueron construidos previo al 70 y pico, los municipios les recogían la basura, pero si eran construidos después... No, eso es, si tú tienes un cajón afuera, pasa el camión y se lleva la basura. Pero si está dentro... Pero si está dentro, no. Entonces tú tienes que contratar a Andrés Reyes, a PFI, a quien sea, que lo cobran muchísimo dinero por eso. Por ejemplo, nos piden que reciclemos, pero tampoco lo recogen a tiempo y tienes que pagar porque se lleve el reciclaje. Pues así nadie va a reciclar, tú sabes. Porque la gente no está educada para eso. Sí. Ese es un tema que tenemos que trabajar como país. Estos son tantos. Sí, son muchos. Pues, Naida, yo creo que agradezco muchísimo el espacio que nos has dado en la noche de hoy para hablar de estos temas, y me gustaría que continuáramos la conversación en el futuro y tal vez dedicar un poquito más de tiempo a hablar de el alojamiento a corto plazo y visiones y soluciones, ¿verdad? Sí, porque hablarlo por hablarlo nada, pero buscar eso de los alquileres a corto plazo va a ser mucha crisis, porque entonces, ¿qué va a pasar? La gente que tiene otros recursos se está yendo fuera de donde puedan ellos alquilar este espacio que tienen acá, y se van a una casa a su paz y tranquilidad y dejan a esta gente que viene y va y forman un vacilón todo el tiempo, que bueno, y el que quiera vacilar, ¿verdad? Eso no está mal. Lo que pasa es que está interfiriendo con la paz y tranquilidad de los que están ahí. Y entonces no basta con decir, pues que esos paguen el doble del mantenimiento. No basta con eso, porque es que ellos están utilizando unas facilidades más allá del doble de lo que se paga de mantenimiento. Esa no es la solución. Que lo están tratando como un ente comercial y tienen que rendir y pagar los taxes y qué sé yo, pues tú le estás legalizando una actividad que me está perjudicando a mí. Sí. Esa no es la solución. Correcto. Yo creo que ahí hay... Ese es un asunto que tiene una complejidad en sí mismo y que hay que profundizar. Ciertamente el alquiler a corto plazo ha representado un ingreso extra para muchas personas. Para muchas personas y muy bueno. Y muy bueno. Entonces, es una actividad legítima. El problema es la forma en la que se está dando esa actividad y cómo compromete, como dijimos, el descanso, la intimidad y los servicios urbanos. Se genera mucha más basura, se genera mucha más carga y demanda por electricidad, porque mucha gente llega a Puerto Rico. Limpieza, ¿sabes? De todo se afecta. Tienes el aire acondicionado corriendo las 24 horas en algunas unidades. O sea, hay una serie de retos grandes. Pero eso, voy a hacer un date para hablar de ese tema en una próxima. A mí me dejan y yo estoy aquí toda la noche porque yo soy más parlanchina que nadie. Y yo agradezco muchísimo el que nos hayas recibido en la noche de hoy, así que voy a ser cortés y discreto para yo dice, bueno, la próxima vez nos tomaremos un vinito en lo que conversamos, ¿verdad? Porque bueno, yo estoy dispuesto para eso también. Yo traigo el vino la próxima. No, chacho, si aquí de las bohemias siempre hay vino. Muy bien. Muchas gracias, Naida. Gracias por recibirme. Bueno, gente,
Creo que Naida Velázquez plantea unos asuntos que son medulares. Y para mí ha sido importante el reconocimiento, ¿verdad?, de esos retos que se presentan a los adultos mayores, particularmente, ¿verdad? Creo que es una comunidad que está poco atendida y lo vemos constantemente en la legislación. La legislación tiende a proteger unos negocios, tiende a proteger la gente que ha pagado, ha financiado por esa gestión política, pero sin embargo no atiende al colectivo. Creo que esas son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estemos legislando. ¿Para quién se legisla? ¿Cuál es el propósito? ¿Y quiénes pueden quedar desprotegidos con una nueva legislación? Como es el caso de la ley de condominios aprobada en el año 2020. Gracias a todos y todas por conectarse esta noche. El chat ha estado súper activo. Obviamente hay gente con opiniones muy diversas. Se respetan todas las opiniones. Creo que de los asuntos que están planteados, me parece que hay mucho que podemos aprender de cara al futuro. Y agradezco muchísimo a Naida por la conversación y por toda la interacción que se dio, y a ustedes por todos los comentarios que han estado enviando en la noche de hoy. El pueblo está despierto, como dice Abner, y es importante que todos continuemos así vigilantes y estemos dispuestos a trabajar en función de tener un mejor país de cara al futuro. Gracias, gente. Me despido por acá. Les agradezco que se hayan conectado. La semana que viene estaremos regresando con otra transmisión de Hora del Territorio a las 8 de la noche, como todos los jueves. Gracias, gente. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH Móvil bajo El Urbanista Fund.